Te decía que el- de lo que vamos a hablar hoy es de básicamente de los números racionales. ¿Ok? Ya hablamos un poco de los naturales, esto con respecto a las raíces también lo veremos, pero eh, básicamente nos centraremos en los racionales. Para ello, primero vamos a ver eh, cómo se representan los números naturales usando la representación decimal. ¿Ok? Esta representación, y de hecho cualquier representación en cualquier base, no solo en la base de 10, proviene de este teorema. ¿Okay? Este teorema es el algoritmo de la división o teorema de la división, y este básicamente nos permite dar o nos permite demostrar después, cosa que no vamos a hacer en para cualquier base, ¿no? Pero es una herramienta que permite mostrar la representación de un número natural en cualquier base B. ¿Okay? Usualmente la base pues se toma un número positivo, natural positivo, es decir, natural, con lo cual sería positivo, y entonces con ese número podríamos representar eh, cualquier otro número natural. ¿Okay? Bueno, lo primero que vamos a hacer es mostrar, como dice acá, nuestro objetivo es probar que todos los números naturales pueden representarse precisamente usando una representación decimal. Y lo que he comentado es lo que dice entre paréntesis, ¿no? La base no tiene por qué ser 10, en realidad uno puede representar los números en cualquier otra base B positiva, natural, ¿no? B natural. Y la idea es que, como decía, en cualquier caso, el algoritmo de la división es la herramienta que se usa para demostrar que esa representación es posible. Por eso vamos a comenzar con el algoritmo de la división. Este algoritmo tiene un análogo en el caso de los polinomios, cosa que no vamos a ver, porque eso es más un tema de un curso de álgebra que, que de este curso, ¿no? Pero lo que quiero decir es que también se puede ver una versión análoga a este teorema en el caso de polinomios. Bueno, el teorema establece, el algoritmo de la división o teorema de la división establece que si n y b son números enteros, donde b es mayor que 0, es decir, es un natural, entonces existen dos enteros únicos llamados Q y R, tales que n, el n que tenemos acá se puede escribir como b por q más r. ¿Okay? Y además r es mayor o igual que 0, pero menor que b. Yo no sé si usted ha visto eso en el caso de los naturales, si esto lo ha visto antes, pero la situación es más o menos la siguiente, ¿no? La situación es que si uno tiene esta división, estoy teniendo n, bueno, division algorithm. Me falta una n, me parece. Yo lo que voy a hacer acá no es escribir exactamente lo que estoy haciendo, sino más bien representarlo de esta forma. Yo tengo un n, ¿sí? Y quiero hacer la división de ese n entre b. Eso lo que dice el algoritmo de la división es que existen dos números, Q y R, con R mayor o igual que 0, pero menor que b, tal es que la relación entre esos cuatro números es igual a esta. Okay, esa es la relación que hay entre esos cuatro números. Esto, no sé si usted lo había visto antes, cuando uno hace una división, una forma, por ejemplo, de chequear que la división es correcta, es chequear que se tiene esta igualdad, que el n es b por q más r. Si
Está bien, y además el R está entre 0 y B, estrictamente menor que B. En ese caso uno tiene que, la división que se hizo está bien hecha. Una forma de verificar la división, pero es un teorema, ¿no? El teorema de la división o algoritmo de la división. ¿Si ha visto ese teorema antes? ¿Ha visto esa relación entre esos cuatro números? Sí, sí, profe. Bueno, entonces la situación es esa, ¿no? Vamos a mostrar que ese teorema es cierto. La demostración no es complicada. Vamos a suponer por un momento que 1 y 2 se cumplen, ¿ok? Que se cumplen estas dos propiedades. Entonces, bueno, aquí este R debió ser el mismo R que está acá, está escrito en otra fuente, pero se refiere al R de arriba. Entonces, cuando usted divide, ¿sí? Eh, todo esto igualdad entre B, lo que queda es que R sobre B se puede escribir como N sobre B menos Q. De ahí sale eso. ¿Ok? Bueno, está claro que R sobre B, debido a la propiedad 2, está entre 0 y 1. Pero debido a la propiedad 1, se escribe como N sobre B menos Q. Entonces lo que estamos diciendo es que N sobre B menos Q está entre 0 y 1 si es que 1 y 2 se cumplen. Hasta ahí no creo que haya ningún problema, ¿no? Ahora bien, eh, el Q vamos a escogerlo, o más bien el N sobre D, cuando pasamos el Q a sumar a ambos lados de la desigualdad, queda que Q es menor o igual que N sobre D y a su vez esto es menor que Q más 1. ¿Sí? De acá se obtiene directamente esto. Ahora, nosotros vimos, ¿sí? En la clase anterior con respecto a la parte entera, no sé si recuerdas que vimos un resultado, eh, déjame ver si lo tengo acá. Este resultado que tenía que ver con la parte entera, este que está acá, que si tengo un X real, mostramos esto también, X real, entonces existe un único entero con la propiedad de que X es mayor o igual que N, menor que N más 1, y X menos 1 menor o igual que N, menor que N y N menor o igual que N. Entonces, de esa propiedad, de ese teorema, podemos decir que este Q que está acá corresponde a la parte entera de N sobre B. ¿Ok? Y por otro lado, el R simplemente lo definimos como N menos B por Q. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho con esto hasta este punto? Lo que hemos visto es que para garantizar, dados N y B con B positivo, yo escogiendo Q de esta forma y R de esta forma, entonces resulta que 1 y 2 se cumplen porque Q es precisamente el entero que satisface esta desigualdad. De aquí se llega hasta esto, ¿ok? Y de aquí se llega a que R está entre 0 y B, mayor o igual que 0, pero menor que B. Y por otro lado, definiendo R de esta manera, se llega a que N es B por Q más, eh, más R. ¿Ok? Entonces, o sea, lo que hicimos al principio fue, digamos, un truco para decir, bueno, yo lo que tengo que mostrar es que existen Q y R con las propiedades 1 y 2. Si es que se cumplieran las propiedades 1 y 2, el Q y el R que yo debo decir que existen deben tener esta forma. ¿Sí? Llegamos hasta este punto y resulta que acá me doy cuenta de que el Q que debo escoger tiene que ser así, gracias al teorema 7 este de la clase pasada. ¿Ok? Entonces, eso significa que si escojo Q de esta forma y además escojo el R convenientemente así, el N se va a poder escribir de esta forma y además el R, que no es más que
n sobre b menos q, gracias a la definición que le estamos dando, se va a poder, vamos a poder mostrar, gracias a lo que hicimos, que está entre 0 y b. Entonces, ahí no hay mucho más que decir. Además, la unicidad proviene precisamente de este teorema, que el Q que satisface esta propiedad es único. Eso lo vimos la vez pasada y por lo tanto este elemento es único. Y si este es único, al definir R de esta manera también se hace único. ¿Ok? Eso prueba el teorema de la división. ¿Ok? Entonces, si tomamos Q y R definidos por 1.1, las propiedades 1 y 2 se cumplen por la construcción que hemos hecho. ¿Ok? No sé si tienen alguna duda con respecto a este particular. Bueno, continuamos. Ahora vamos a definir las nociones de sucesión finita y de suma y producto de una sucesión finita. Es básicamente lo que nosotros conocemos como suma y producto. Una sucesión no es más finita, no sería más que un conjunto finito de números, por supuesto, en un orden específico. ¿Okay? Bueno, para ser formales, si tenemos X un conjunto y A, B elementos en los enteros con A menor o igual que B, vamos a decir que X sub J de J igual a hasta B, lo denotamos de esta manera, es una sucesión finita en X. Y con esto lo que damos a entender es que para cada J, si X sub J es un elemento de X, un elemento que está en X, está bien definido. ¿Okay? Y eso lo vamos a tomar desde J igual a hasta J igual a B. Es decir, vamos a tener X sub A, X sub A más 1, X sub A más 2, X sub A más 3 y así hasta llegar a X sub B. ¿Okay? También puede pasar, porque en una sucesión los elementos se pueden repetir, puede pasar que hayan elementos con subíndices distintos y que coincidan. ¿Okay? Eso no tiene ningún problema porque, bueno, hay elementos en las sucesiones, puede ocurrir que los elementos se repitan. Ok, otra forma de decir esto es que este conjunto no es más que una función de aquí, de este conjunto en X, ok, y a cada J le asigna un X sub J, que es el elemento de J de la sucesión. Ok, y vamos a escribir esto cuando digamos que X sub J es una sucesión finita de X, vamos a escribirlo de esta manera. Simplemente vamos a tomar esta sucesión subconjunto de X. ¿Okay? Al elemento X sub J se le llama J-ésimo término de la sucesión. Ahora, por ejemplo, si definimos esta sucesión de esta manera, J cuadrado más 1, de J igual 0 hasta 3, esto es una sucesión finita y lo que corresponde a esta sucesión es, bueno, el primer elemento corresponde a J igual 0, ¿no? Cuando tomamos J igual 0, eso sería 1, este que tenemos acá. Después el segundo elemento, cuando J vale 2, entonces tendríamos, pero cuando J vale 1, tendríamos 1 más 1, que es 2. Cuando J vale 2, tendríamos 4 más 1, que es 5. Y cuando J vale 3, tendríamos 10. Ok. Eh, las sucesiones finitas, por supuesto, como es una cantidad finita de términos, uno siempre podría escribirlas de esta manera. Lo que pasa es que si la cantidad de términos es muy grande, quizás es poco práctico hacer la escritura como una lista, ¿no? Bueno, pero en principio podría hacerse siempre. Por supuesto, definimos para XJ, definimos, a ver, estas dos sumas así. La primera, que si hacemos la suma de J igual a hasta A de XJ, eso corresponde solamente al elemento X sub A. ¿Okay? Y la suma desde J igual a hasta K de X sub J corresponde a la suma
Esta definición que está acá es una definición recursiva. Lo que estamos haciendo es decir que para sumar desde j igual a hasta acá, lo que hacemos es sumar desde j igual a hasta acá menos 1 y a eso le sumamos el siguiente elemento. ¿Ok? Estas dos igualdades definen lo que sería la suma de una sucesión. ¿Ok? Porque aquí lo que estamos diciendo es una definición recursiva. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo? ¿Qué pasa si yo sumo de j igual a hasta a más 1? Bueno, aquí el k sería a más 1, entonces el k menos 1 sería a, y por lo tanto esto sería la suma desde a hasta a de x sub j, que según esta definición sería x sub a, y a este le sumaríamos x sub a más 1. ¿Ok? Entonces lo que estamos dando es una definición recursiva. Bueno, eso define la suma. Este número, por supuesto, se llama la suma de la sucesión x sub j de j igual a hasta b, porque la suma se hace desde el punto, desde el subíndice A hasta el subíndice B. Y algunas veces denotamos esta suma cuando convenga hacerlo, lo vamos a denotar de esta otra manera. ¿Okay? Es una notación bastante común, como lo es esta otra que está acá arriba. Esta. ¿Okay? Bueno, si tenemos eso, la suma, ¿okay? La suma de esta sucesión, pues evidentemente es la suma de estos cuatro términos que están acá, el mismo ejemplo que estaba antes. Entonces tenemos la suma de eso como, fíjense que ustedes se preguntarán por qué colocamos acá 8 más 10 en lugar de colocar 18 de una vez, porque la definición está arriba, y arriba dice, sumo los primeros elementos y el resultado se lo sumo al último. Esa es la definición recursiva que se está dando. Por esa razón colocamos aquí 8 más 10. Por supuesto pudimos haber colocado 18 de una vez, pero lo que queríamos era, o lo que quería era colocar o hacer notar que estoy usando la definición recursiva. ¿Ok? Claro que eh, aquí hay un poco digamos, de trampa en lo que estamos haciendo, porque hasta ahora este elemento no hemos definido con precisión lo que significa este símbolo. ¿Ok? Y resulta que esto que estamos tratando de hacer, de la representación decimal de los números naturales, es precisamente lo que va a permitir aclarar el significado de símbolos como este. Eso es lo que uno quiere buscar o lo que queremos buscar en esta clase. ¿Ok? Darle significado a lo que esto representa. ¿Qué cosa es eso? ¿Ok? De una manera similar, así como definimos recursivamente la suma, pues definimos recursivamente el producto. El producto de los xj, de j igual a hasta a es x a solamente. Y cuando multiplicamos desde j igual a hasta k al xj, lo que hacemos es multiplicar hasta el xj hasta el xk más 1, y eso lo multiplicamos, el resultado lo multiplicamos por xk. ¿Sí? A este número, por supuesto, se le llama el producto de la sucesión infinita x sub j. ¿Okay? Y el producto también se denota de esta forma. Hay una cosa que yo quiero comentar y es con respecto a la terminología que se usa tanto para la suma como para la multiplicación, para el producto. Mucha gente, usted lo va a notar, le llama a esta expresión la sumatoria de la sucesión, o la sumatoria de los XJ. ¿Okay? Yo prefiero no usar esa terminología, aunque sé que algunos compañeros lo hacen, y bueno, he escuchado de profesores de otros sitios también usando, pero yo prefiero no usar eso, porque en realidad lo que nosotros estamos haciendo acá, yo siempre lo he dicho así, ¿no? Nosotros estamos sumando, tal cosa como sumatoriando, no existe. ¿Okay? Entonces, eh, en realidad lo que estamos haciendo es una suma y estamos sumando. El verbo acá es sumar, ¿no? No sumatoriar, no hay una cosa como esa. Entonces, para mí lo correcto es decir suma en lugar de sumatoria. ¿Ok? De la misma forma, símbolo, esto acá, me suelen decir productoria y en analogía con aquel error, creo yo,
de sumatoria, pero yo prefiero decirle simplemente producto, porque lo que uno está haciendo es un producto, está multiplicando. Ok, y entonces es un producto esta es expresión, no una productoria. Entonces, cada vez que aparezcan este tipo de cosas, yo, por lo menos yo, lo voy a expresar de esa manera. Suma y producto, no ni sumatoria ni productoria, porque para mí esas dos cosas no existen. Ok, ahora, si usted quiere llamarle así, está bien. Es una decisión también de cada quien. Yo lo hago porque creo que lo que es correcto es eso, pero también ustedes tienen la libertad de decidir qué hacer en ese aspecto, ¿ok? Bueno, esto se le llama el producto, se denota también de esta manera. Eh, ok, uno puede, primero, esto lo hago como un ejemplo, no lo voy a hacer yo, no lo voy a resolver, o sea, a menos que ustedes quieran ver cómo se demuestra eso. Un ejemplo de ejercicio de suma, ¿no? La suma esta, que es la suma de una progresión geométrica, que para B distinto de uno y P natural se tiene que la suma de J igual 0 hasta P de a la J viene dado de esta forma. B a la P más 1 menos 1 sobre B menos 1. ¿Okay? Y lo que se pide en este ejercicio es usar inducción para mostrar que esa igualdad es correcta. ¿Okay? Hay otras formas de demostrar esta igualdad, pero en vista de que los recursos que hemos construido hasta ahora para hacer demostración, uno de ellos es la inducción, entonces se pide mostrar esta igualdad usando inducción. Por supuesto, la inducción que se va a usar acá es inducción en P. ¿Okay? Ustedes quieren que hagamos esto por inducción bueno, yo me gustaría que lo hicieran ustedes, ¿no? Para que usaran el principio de inducción finita que nosotros mostramos para demostrar este tipo de cosas. Eso lo vamos a ir usando de una manera bastante regular. ¿Prefieren que lo hagamos o lo dejamos así como ejercicio? Ejercicio, profe, creo yo. No sé. Ok, bueno, gracias. Ahora sí, vamos a establecer el resultado principal de esta sección. Este resultado tiene que ver con la representación decimal de los números naturales. En realidad, siempre se puede dar, como dije, una representación en base B, pero la base que nos va a interesar acá es la base 10, por lo menos con la que nos vamos a quedar. Bueno, el teorema establece que si tengo una base, a esta B la vamos a llamar base natural, B mayor que 1, entonces cada n, a cada n le corresponde un único entero, ¿sí? P mayor o igual que 0 y una única sucesión finita de esta forma, contenida acá, es decir, que es una sucesión de elementos que están entre 0 y b naturales, sí, que están entre mayores, bueno, naturales no, porque el 0 no lo incluimos entre los naturales enteros, entre 0 y b, estrictamente más pequeño que b, con el último de estos elementos, el r sub p, distinto de 0, tal que n se escribe de esta manera. ¿Okay? Fíjense que la situación es, antes de decir esta última parte, la situación es que yo puedo representar, lo que establece el teorema es que yo puedo representar a cualquier número natural n de esta forma, como una suma finita, ¿sí? De r sub j por b a la j, donde r sub j, los r sub j están en este conjunto, son elementos mayores o iguales que 0 todos, pero menores que b. Y el último de ellos, el r sub p, no es 0, ¿sí? Porque si el último fuese 0, ¿qué pasa? Si r sub p fuese 0, entonces ese no sería el último sería r sub p menos 1, al cual lo tomaríamos como distinto de 0. Si r sub p menos 1 fuese 0, ese no sería el último, sería r sub p menos 2 y así. O sea, yo lo que estamos diciendo al considerar acá R sub p distinto de 0 es que hay un último elemento en esta sucesión, el cual no es 0. ¿Ok? Es lo que estamos diciendo. Hay al menos allí un elemento que lo vamos a tomar como el último de todos los elementos de la sucesión, que no es 0.
¿ok? Porque si fuese 0, entonces el anterior lo tomamos como el último. Ese no sería el último porque simplemente no lo consideramos y ya está, ¿ok? Entonces, n se puede escribir de esta forma. Ahora bien, aquí lo que estamos diciendo es que hay una representación en base b para el número natural n, ¿ok? Entonces, fíjense ustedes que este símbolo lo vamos a usar en esta representación. Este símbolo lo que tiene no es más que lo que significa, no es un producto, sino, como dice aquí, una yuxtaposición de términos. O sea, uno va colocando un término al lado del otro, los elementos de la sucesión, ¿ok? Desde el último hasta el primero, para indicar, ¿ok? La expansión beádica, la expansión en base B del número natural E. Y entonces uno lo denota de esta manera, a esa expansión. Por ejemplo, fíjense, vamos a hacer un ejemplo para que vean antes de ver la demostración. La demostración la vamos a ver ahora, pero antes de ver la demostración, vamos a ver un ejemplo. Fíjense qué pasa. Quizás un par de ejemplos veamos acá. Eh, vamos a... Todo esto negro. Vamos a ver un ejemplo de esto. Ok. Sea n, o voy a poner aquí uno por si acaso, es posible que veamos dos. Sea n un número natural. Ok. Aquí el n que se considera es natural. Bueno, vamos a hacer una cosa. En lugar de tomar un n genérico, considere n igual a 124. Ok. Esta representación, digamos, hasta este punto, formalmente, nosotros no la hemos definido, ok. Pero yo voy a aludir al conocimiento que nosotros tenemos de la representación en base 10, ok. Y tomamos el número natural 124, ok. Es decir, estamos haciendo un poquito de trampa porque realmente acá no hemos definido todavía qué cosa significa este símbolo. Lo que significa realmente es esto que está acá. ¿Ok? Que cuando yo tengo, además, esta representación es una representación decimal, ¿ok? Una representación decimal, tal como nosotros la conocemos, ¿ok? Y quiero ver eh, quiénes serían estos en esta representación que está acá. ¿Ok? Bueno, fíjense ustedes, la situación es esta, ¿no? La situación es que vamos a tomar B, lo primero, pues el más sencillo, base 10. ¿Ok? Entonces, gracias al algoritmo de la división, nosotros podemos escribir lo siguiente. N va a ser igual a B por 10, oh, B por 12 más 4. ¿Ok? O en otras palabras, 124 va a ser igual a 12 por 10, lo voy a escribir al revés ahora, más 4. ¿Ok? Por otro lado, el propio 12, este que está acá, se escribe como, gracias al algoritmo de la división también, como 10, eh, perdón, más 2. ¿Ok?
o si quieren, lo escribimos de esta manera, 10 por 1 más 2. Fíjense ustedes que este que está acá, en el algoritmo de la división, este corresponde al n, este corresponde a la base, este corresponde, bueno, aquí vamos a poner n tila porque en realidad el n es 124, ok, el n que tomamos es 124, este corresponde al el cociente, q, este corresponde a la base, este corresponde al resto, ok. Entonces acá, el algoritmo de la división, recuerden que era n igual b por q más r, ok, entonces aquí es la base el cociente, que sería esto, y esto sería el resto, que le voy a llamar R tilde a todos estos, porque esto le estoy llamando N tilde. Okay, la base sigue siendo la misma B, entonces le dejo igual. Entonces, ¿qué significa esto? Lo que está acá, entre paréntesis, esto otro. Bueno, significa que el 124, que es el N, va a ser igual a 12, ¿verdad? 12 corresponde a 10 por 1, lo voy a dejar así, más 2 por 10, todo esto más 4. Porque esto que está acá, este es el 12, que lo estoy sustituyendo acá. Y bueno, finalmente esto nos lleva a que esto va a ser 2 por 10 a la 4, 10 a la 2, pero más 2 por 10 más 4. Entonces, la sucesión en el caso, déjenme borrar esto que está acá. Esto significa que la sucesión finita la sucesión finita en el teorema 2, esto sería la clase 4 del archivo que se llama clase 4 de análisis real. Ok, ese teorema, esa sucesión finita es simplemente la sucesión, a esa la estamos llamando R sub J, ¿no? La primera, fíjense que el R sub 0, corresponde al último elemento que se coloca, ¿no? El último elemento, R sub 1, después el segundo. Entonces, R sub 0 corresponde a este que está acá. Esto correspondería a R sub 0. Este sería R sub 1, este R sub 2. Entonces, R sub 0 es 4, R sub 1 es 2. Perdón, aquí yo lo hice mal. Este no era 2, este era 1, ¿no? Porque en la cuenta que hice acá no era por 2, era por 1. 1 por 10 a la 2. Y R sub 2 es 1. Entonces, eh, la forma de representar a n en la base 10, según esta fórmula 1.3, sería escribiéndolo de esta manera. R sub p primero, R sub p menos 1, después R sub p menos 2 y así hasta R sub 0. ¿Okay? Entonces la forma, la representación 10 ádica, digamos, que sería la base 10. ¿Okay? De n es simplemente así, igual a R sub 2, R sub 1, R sub 0. Recuerden que esto no es un producto, sino una yuxtaposición. Uno coloca un elemento al lado del otro. Entonces esto es precisamente esta representación. ¿Ok? Entonces lo que estamos diciendo es que el n que uno considera lo puede reescribir, lo puede escribir de esta manera. ¿Ok? Yuxtaponiendo, como dice acá en el teorema, los elementos de la sucesión finita R sub J, desde el último hasta el primero, desde el R sub P hasta el R sub 0. ¿Okay? Eso va a ser la representación en base B. En este caso de base 10, por supuesto, tenía que aparecer el mismo 124 porque, como habíamos comenzado diciendo, el 124 este que está acá lo estamos entendiendo precisamente en la representación decimal. Ahora, ¿qué pasa? Que si
por ejemplo, B fuese 2 y N es el mismo 124. ¿Ok? ¿Qué pasa en ese caso? En este caso, lo que tenemos es lo siguiente. La base es la base binaria, la que se conoce como base 2, base binaria o representación binaria. ¿Ok? Y entonces en ese caso lo que tendríamos es lo siguiente. Nosotros sabemos primero que n va a poder escribirse como 2 por 62, ¿sí? Más 0. Esto que está acá corresponde a nuestro R sub 0. Después, este que está acá es el elemento, digamos, vamos a llamarlo así. Vamos a llamarle Q sub 0 y este sería la base B. ¿Ok? Después Q sub 0 sería 62 por, perdón, 31 por 2 más 0. Ahora este es R sub 1. Este sigue siendo la base B. O vamos a ponerlo al revés, 2 por 31, ¿no? Bueno, no, da lo mismo, pero es para mantener el orden que está arriba. ¿Ok? Sería la base B, este sería Q sub 1. Yo puedo hacer esta construcción debido a que el teorema de la división me indica que eh, se van a poder conseguir. Esto no es una implicación, esto es simplemente una cuenta aparte. De coma ahí. Ahora, Q sub 1 lo voy a poder escribir como 2 por 15 más 1. Y aquí este que está acá resulta ser R sub 2. Este es, por supuesto, la base B y este Q sub 2. Después, Q sub 2 corresponde a 2 por 7 más 1. Fíjense ustedes, una cosa que es importante acá con respecto a esto es que los elementos de R sub J son elementos que están entre 0 y la base, mayor o igual que 0 y menor estricto que la base, por lo que los elementos de R sub J para esta base B van a ser o bien 0 o bien 1, no hay otra, ¿ok? Y la razón proviene precisamente del algoritmo de la división, porque en el algoritmo de la división, cuando nosotros establecimos que esta igualdad era cierta, aquí se decía además que el R debía ser mayor o igual que 0 y menor estricto que B, que es lo que nosotros estamos llamando la base. ¿Está claro? Entonces, en nuestro ejemplo, los R, fíjense que arriba los R estaban entre 0 y 10, menor estricto que 10 y mayor o igual que 0. Esa es la razón por la que en nuestra representación decimal vamos de 0 a 9 nada más. Esos son los números que usamos cuando damos representación decimal, entre 0 y 9. Todos los dígitos de cualquier número en una representación decimal van a estar entre 0 y 9. Y esa es precisamente la razón, que el algoritmo de la división nos dice que el R siempre va a ser mayor o igual que 0, pero menor o igual que la base, menor estricto que la base, perdón. ¿Ok? Bueno, y cuando seguimos esta construcción, seguimos acá con, con la base. ¿Ok? Sería la base, este sería Q sub 3 y este sería R sub 3. Después Q sub 3 corresponde a 2 por 3 más 1. Nuevamente aquí tenemos ahora Q sub 4, la base, y R sub 4. Q sub 4 corresponde a 2 por 1 más 1. Este sería Q sub 1, perdón, Q sub 5, Q sub 5 y R sub 5. ¿Okay? Y finalmente, Q sub 5 sería 2 por 0 más 1. Y este sería R sub 6. Aquí sería el Q sub 6 y la base. ¿Ok? Entonces, ¿quiénes son los elementos que me interesan para dar la representación? Esto se puede hacer de otra forma, ¿no? De hecho, ahorita lo voy a hacer así, que es la manera como se enseña en algunos, no sé si a ustedes les enseñaron a hacer esas representaciones en una base distinta de la decimal. Bueno,
Pero lo quise escribir de esta manera porque así se nota con claridad que lo que estamos teniendo no es más que un uso reiterativo del algoritmo de la división. Por eso esto se llama también algoritmo de la división, porque lo que uno hace aquí es un algoritmo, aplica una receta y entonces lo va aplicando hasta que ya no puede aplicarlo más. En este punto ya no lo podemos aplicar más, ¿ok? Porque el cero, que sería el último cociente, ya no lo podemos seguir dividiendo. Ok, ya ahí queda. Entonces, la representación en base 2 correspondería a esta yuxtaposición de los restos, porque lo que estamos teniendo acá, los R que aparecen en esta sucesión finita no suman los R sub J, no son más que los restos de la división cuando uno divide entre 2, la división módulo 2. Bueno, entonces, lo que tenemos es que 124 se escribe como, comenzamos desde el R sub 6, ¿no? Como 1, 1, 1, o sea, R sub 6, R sub 5, R sub 4, R sub 3, R sub 2, y así, ¿no? R sub, ajá, estamos en R sub 4 acá, 1, R sub 3, R sub 2, R sub 1 y R sub 0. Ok, esta sería la representación decimal que nosotros la vamos a denotar de esta manera. La representación en base 2. Ok, en general, esta representación la vamos a decir, vamos a encerrarla entre un paréntesis y vamos a decir que es una representación en base B. Ok, bueno, la forma como la gente suele enseñar esto es así, ¿no? Uno toma el 124, yo no sé si esto lo vieron ustedes en bachillerato o en algún sitio, lo divide entre 2, entonces, pues nada, aquí tenemos, por supuesto, 0, 62, seguimos dividiendo, tenemos 31 y aquí 0, seguimos dividiendo, tenemos 15 y aquí 1, después entre 2, 7, 1, entre 2, 3, 1, entre 2, 1, 1 y entre 2, 0, 1. Entonces va a ser 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0. Esa es la representación que tenemos acá, ¿ok? Solo que yo lo hice, como dije, de esta forma para mostrar que es el algoritmo de la división el que juega el papel importante, ¿ok? Por supuesto, esto se puede hacer con otras bases. Yo no voy a seguir con esto porque el argumento es exactamente el mismo. Si la base fuese 3 acá, entonces dividir 124 entre 3, veo cuál es el primer resto. Okay. Veo el primer cociente. Tomo el cociente, el primer cociente, que es Q sub 0, lo divido entre 3 y vuelvo a ver quién es. O sea, la situación sería similar a esto, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, 124 entre 3, eso daría que 41, ¿sí? Y aquí 1. Después dividido entre 3, es el mismo procedimiento, ¿no? Fíjense que los restos, por supuesto, siempre van a ser entre 0 y 2. No pueden ser más que eso, ¿no? Entonces, esta sería la representación en base 3. 124 en base 3 sería 1, comenzamos. Bueno, de hecho, aquí cuando ya tenemos este 1, esta última división ni siquiera es necesario hacerlo, porque este 1 podríamos comenzar desde aquí. 1, 1 y así. 1, 1, 1, 2, 1. Esa es la representación en base 3. ¿Ok? Y lo que esto significa esencialmente es que el 121, a eso no lo dije aquí arriba, ¿no? Pero en el caso de 124, lo que esto significa esencialmente es que el 124 se va a poder escribir como 0 por 2 a la 0, más 0 por 2 a la 1, más 1 por 2 a la 2. Este sería el de exponente 0, exponente 1 del 2, exponente 2 del 2. Entonces aquí 2 a la 2 más 1 por 2 a la 3, más este es el exponente 3, el exponente 4, exponente 5 y exponente 6. 1 por 2 a la 4 más 1 por 2 a la 5 más 1 por 2 a la 6. Eso es lo que significa esto, que es precisamente lo que aparece acá en la fórmula 1.2. ¿Ok?
Es eso lo que dice acá. Entonces, de la misma manera, lo que el 124 representado en base 3 de esta forma significa es que 124 se puede escribir como 1 por 3 a la 0, más 2 por 3 a la 1, más 1 por 3 a la 2, más 1 por 3 a la 3, más 1 por 3 a la 4. Sí, 3 a la 0, 3 a la 1, 3 a la 2, 3 a la 3, 3 a la 4. O sea, estos son los elementos, sería R sub 0, R sub 1. Fíjense que el subíndice corresponde a la potencia del 3, o a la potencia de la base en general. R sub 2, R sub 3 y R sub 4. Entonces la representación sería R sub 4, R sub 3, R sub 2, R sub 1, R sub 0. Ok, que sería esta, 1, 1, 1, 2, 1. ¿Sí queda claro eso? Sí. Bueno, entonces, una vez que hemos visto los ejemplos, parece claro qué es lo que hay que usar para hacer la demostración, ¿no? Básicamente lo que hay que hacer es hacer un uso reiterativo de el algoritmo de la división. Ok, esto también es importante y porque lo he dicho ya un par de veces y lo reitero, esto no corresponde a un producto, sino a una yuxtaposición, ¿no? Ahora, lo primero es que mostramos que hay una sola representación. La representación es única. Es decir, que existe una única sucesión finita, así con esta propiedad, entre 0 y b, con la propiedad de que el último no es 0 y tal que n se escribe de esta manera. Entonces, si asumimos que hay dos sucesiones finitas y por lo tanto dos representaciones, dos expansiones, estas dos, ok, bueno, vamos a asumir por un lado que P es distinto de Q, ¿no? Vamos a asumir que P es distinto de Q, que tenemos una cantidad distinta de elementos en cada sucesión. Y por ejemplo, sin pérdida de generalidad, podemos asumir que P es más pequeño que Q. ¿Sí? Bueno, en vista de este ejercicio 1, de este ejercicio, okay, nosotros tenemos lo siguiente. Cuando representamos a n de esta manera, bueno, fíjense ustedes que evidentemente, como todos los R sub J están, debido a lo que estamos diciendo acá, entre 0 y b, ¿verdad? Eso quiere decir que es mayor o igual que 0, pero menor o igual que b menos 1. Entonces, cada uno de estos es menor o igual que b menos 1. Por lo que esta suma va a ser menor o igual que esta. ¿Okay? Es decir, tenemos la situación es la siguiente. La situación es, eh, vamos a poner parte de la prueba del teorema 2. No vamos a hacer toda la prueba acá, sino que vamos a seguir lo que está allá y lo que haya que explicar con más detalle lo explico en esta parte de la prueba. Ok. Bueno, note primero que los R sub J, todos los R sub J están entre 0 y b menos 1. ¿Sí? Es estrictamente menor que b, con lo cual puede alcanzar el valor b menos 1. ¿Okay? Para J desde 0 hasta P. ¿Okay? Recuerden que acá los R sub J van desde 0 hasta P. Entonces, de aquí que cuando yo hago la suma, primero, cuando yo uso esta desigualdad y el hecho de que el B que hemos considerado, este B es mayor que 1,
Ok, por lo tanto positivo. Eso nos lleva a lo siguiente. Si yo a esta desigualdad multiplico en los tres lados por b, ok, entonces tenemos lo siguiente. De hecho, si multiplicamos por b a la j, pero, sí, cuando multiplicamos por b a la j eso, vamos a tener 0 menor o igual que r sub j por b a la j, ¿sí? Menor o igual que b menos 1 por b a la j. Ok, ahora, tomando la suma desde j igual 0 hasta j igual p, uno tiene lo siguiente. Tenemos que, por supuesto, en este lado, esta parte va a ser 0. Esto no me interesa, no es la parte que me interesa. Esa parte no me interesa, lo que me interesa es la suma esta. ¿Sí? La suma desde j igual 0 hasta p de r sub j por b a la j va a ser menor o igual, gracias a esta desigualdad, que la suma desde j igual 0 hasta p de b menos 1 por b a la j. ¿Okay? Pero esto que está acá no es más que b menos 1 por, si el b menos 1 sale de la suma, por la suma de b a la j. Desde 1, bueno, vamos a escribir eso un poco más abajo. Desde j igual 0, pero no desde 1, sino desde 0 hasta p. Déjenme escribir esto eh, abajo. Me voy a pasar por acá abajo. ¿Sí? Porque simplemente el b menos 1 sale de la suma. Pero ahora, esto que está acá, según lo que vimos en este ejercicio, esto que quedó como ejercicio, esto resulta ser lo siguiente. Fíjense, esto va a ser igual a b menos 1 multiplicando a quién. Bueno, a esta suma de j igual 0 hasta p, según esta fórmula sería b a la p más 1 menos 1, ¿sí? Entre b menos 1. Esto se simplifica y queda b a la p más 1 menos 1. ¿Ok? Bueno, por un lado, eh, el lado izquierdo es igual a n, porque esa es la representación que le estamos dando a n. ¿Sí? Por un lado, esta representación, esto es n. Pero por otro lado, esto que está acá, evidentemente, es más pequeño que b a la q. ¿Ok? ¿Por qué es más pequeño que b a la q? Bueno, porque nosotros hemos asumido que p es más pequeño que q. Entonces, lo más pequeño que puede ser p es lo más pequeño que puede ser q, perdón, es p más 1. ¿Ok? De manera que esta potencia acá va a ser como mínimo p más 1. De hecho, puede ser más grande porque hemos asumido que q es más grande que p. Y es evidente que en el peor de los casos, que es cuando es más pequeña la potencia, que tendríamos q igual a p más 1, en ese que es el peor de los casos, es evidente que esto es más pequeño que esto. En los otros casos, cuando Q es más grande aún, pues, es más claro todavía que esto es más grande que B a la P más 1 menos. ¿Está claro eso? Sí, profe. Bueno, de una manera similar, se puede ver que este B a la P, ok, es menor o igual que esta suma. Bueno, ¿por qué se puede ver ni siquiera de una manera similar? Es básicamente directo, porque este B a la Q es el último término multiplicado por 1, ¿ok? Pero resulta que este S sub J, ¿ok? Este S sub J no es 0, ¿ok? Eh, eso quiere decir que el S sub J es mayor o igual que 1. Entonces, S sub J por B a la Q es mayor o igual que esto. Y si le suma el resto de los términos que están en esta suma, es evidente que va a ser más grande, ¿ok? Entonces, esto va a ser menor o igual que la suma de S sub J por B a la J, desde J
igual 0 hasta Q. Y por otro lado, esto que está acá también es una representación de E. Entonces tenemos n es menor que n, lo cual es una contradicción. ¿Ok? ¿Eso qué significa? Bueno, que fíjense que lo primero que se muestra en este teorema es la unicidad. Significa que si hubiesen un par de representaciones en base B para el mismo número natural, el mismo n, llegaríamos a una contradicción y por lo que no puede haber una representación, no puede haber más de una representación en base B, en caso de que exista. ¿Ok? Lo que hicimos fue asumir, bueno, existe, vamos a asumir que existe y vamos a asumir no solo que existe, sino que hay dos. Si hay dos, no puede ser, no tiene que ser una sola. ¿Ok? ¿Sí queda claro eso? Sí, profe. Bueno, entonces tenemos la unicidad ya demostrada. ¿Ok? Ahora, ok, hay una cosa más que mostrar, porque es que para la unicidad falta, no la hemos demostrado completo todavía. Falta el caso en el que son iguales. Pero cuando son iguales, si uno asume que hay alguno de ellos, de los elementos de las sucesiones distintos para algún j, ok, entonces uno ve que también tiene una contradicción. ¿Cómo? Bueno, si son iguales, ok, si el P y el Q acá son iguales, entonces, como estamos eh, asumiendo que estas dos representaciones son distintas, es decir, que las sucesiones que están acá, la sucesión R sub J y la sucesión S sub J son distintas, debe haber por lo menos un elemento de esas sucesiones que difiere. Si R sub J debe diferir de S sub J para algún J. Entonces, lo que se toma es el más grande de todos los J con esa propiedad. ¿Ok? Por supuesto, si son distintos, eh, uno tiene que ser más grande que el otro y sin pérdida de generalidad uno puede asumir que R sub J es el más pequeño entre los dos. R sub A, perdón, es más pequeño entre los dos, donde A él es el J más largo, más grande, con la propiedad de que R sub J y S sub J son distintos. Eso se puede conseguir porque estamos asumiendo que las sucesiones son distintas. ¿Ok? Bueno, cuando usted resta las dos expresiones, ¿ok? La de las R sub J, no la de S sub J, ¿ok? Lo que ocurre es que esta suma va a ser menor o igual que esta otra que está acá. ¿Por qué? Pues bien, porque ya va, aquí lo que se tiene, fíjense que em, nuevamente, esto va a estar, el máximo valor, digamos, que va a tener, va a ser B menos 1. ¿Ok? Y por otro lado, en el caso, cuando suma hasta A, sabemos que S sub A es más grande que R sub A, por lo que la diferencia entre ellos dos, S sub A menos R sub A, eh, ya va, aquí debió ser al revés. Ah, no, está bien, está bien. S sub A, R sub A menos S sub A va a ser un número negativo, pero al revés, va a ser un número positivo, ¿ok? Y va a ser más grande que 1. O sea, lo que digo es lo siguiente, ¿no? Lo que digo es que esto que aparece aquí, en el caso del subíndice A, vamos a tener R sub A menos S sub A, ¿sí? Como R sub A es más pequeño que S sub A, ¿sí? Entonces, es más pequeño que 0, es negativo. ¿Ok? Pero como todos esos son enteros, eso quiere decir
que R sub A menos S sub A es más pequeño em, que menos 1. ¿Sí? Bueno, de hecho, podemos decir que es más pequeño que 1. De hecho, podemos decir que es más pequeño que 1. Voy a ver, entonces, déjeme ver si es esto o es lo otro que tengo que hacer. Entonces, S sub A menos R sub A es mayor que 1. Multiplicando por menos 1 en ambos lados, queda así. Mm, ya, que aquí hay una cosa que creo que está mal escrita. Em, si hay algo que está mal escrito, y lo que está mal escrito es esto que está acá. Debería ser al revés. ¿Ok? Porque si es al revés, lo que ocurre es lo siguiente. Ahí en esa prueba está mal escrito eso. Debe ser S sub A, así debe ser S sub A menor que R sub A. Y entonces, eh, aquí tenemos R sub A, S sub A, pero intercambiados. Ok, está mal escrito en la demostración, eso está mal. Porque entonces tenemos esto así, que menor o igual, de hecho, menor o igual, no menor estricto. Ahí sí es correcto. O sea, aquí tengo que corregir. ¿Ok? En esa demostración que está en la presentación, hay que corregir, es al revés. Ahora, si corrigiendo eso, S sub A menor que R sub A, porque no hay pérdida de generalidad en asumir que es esto o al revés, cualquiera de las dos es igual, porque si asumimos esto, entonces la resta que debió hacerse aquí era al revés. Ok, pero bueno, se cometió ese error allí, estoy viendo que es un error. Lo cierto es que si es esta la situación, tenemos que S sub A menos R sub A es negativo, con lo cual esto es menor o igual que menos 1. Y entonces cuando usted multiplica por B, ok, de hecho por B a la A, B, recuerde que es un número no negativo, es un número mayor o igual que 1, de hecho. Entonces esto multiplicado por B a la A va a ser menor o igual que menos B a la A. Ok, y lo que se está haciendo es uso precisamente de eso. Fíjense que en los primeros n-1 términos, en los primeros n-1 términos, básicamente lo que se hace es decir, bueno, yo tengo, ¿sí? Que esto que está acá va a ser como máximo, el máximo valor que va a tener esta diferencia es b menos 1. ¿Ok? Por la misma razón que había comentado antes, porque R sub j y S sub j ambos son mayores o iguales que 0 y máximo con máximo es b menos 1. Ahora, ¿cuándo se alcanza el máximo valor de estas diferencias? Cuando el S sub j vale 0 y el R sub j vale b menos 1. ¿Ok? Si es b menos 1, entonces, y este es 0, este es el máximo valor. Entonces, de la misma forma, como mostramos esto acá, como mostramos esta desigualdad de que esto que está acá es menor o igual que esto, ¿ok? Con el b menos 1 es que lo que hicimos fue multiplicar por, eh, usar esta desigualdad y multiplicar por b a la j en ambos lados, etcétera, y llegamos a una desigualdad parecida a esta. Pero solo que se hace hasta el penúltimo elemento, hasta el subíndice a menos 1. ¿Ok? Ahora, que aparezca esto proviene del hecho de que el último término de esta suma es R sub A menos S sub A multiplicado por B a la A. Y eso acabamos de ver es menor o igual que menos B a la A. Y entonces va a ser menor o igual que esta expresión que está acá sin el asterisco ese que está ahí que se, se me pasó, ¿no? Entonces, claro, cuando usted aplica la fórmula esta de la suma para la sucesión geométrica,
aparece esto que está acá, ok, para esta suma, le resta B a la A, que es este B a la A que está acá, y eso da menos 1. Entonces llega la contradicción de que 0 es menor que menos 1. Ok. Eso quiere decir que en verdad no puede haber un elemento de R sub J que sea distinto de su correspondiente S sub J. Para todo J, R sub J y S sub J tienen que coincidir. Entonces uno tiene la unicidad demostrada. Ahora sí está completamente demostrada. ¿Quedó alguna duda con respecto a esta última parte de la demostración? Así que hubo un pequeño desliz, digamos, porque aquí está mal escrita esta desigualdad. No debería ser eso, sino al revés. Bueno, Creo que puedo poner un segundo en las notas. sí. La situación es que si esto es así, evidentemente tenemos esto y evidentemente tenemos esta situación, porque recuerden que tanto S sub A como R sub A son números naturales, ¿ok? Entonces, su diferencia va a ser un entero, ¿ok? Puede ser no negativo o puede ser negativo, como en este caso, y si es negativo, lo más grande que puede ser ese entero es menos 1. Entonces tenemos esta situación, con lo cual al multiplicar por B a la A en ambos lados llegamos hasta aquí, que sería el último término de la expresión anterior. No sé si quieren que haga, no sé si quieren que haga esto con más detalle, para que se vea de dónde sale. Bueno, fíjense, lo voy a hacer. Profe, Ajá, di, ahí hay algo. Puede poner las diapositivas. sí. Ya, profe, ahí en las diapositivas. Ah, no, sí, sí, sí. Ya, profe, muy bien. Fíjense, la situación es esta, ¿no? Tenemos que estos dos, está eso, que este es n y este también, ¿ok? Entonces, por supuesto, cuando yo hago la diferencia, claramente lo que se tiene es lo siguiente. Vamos a poner lo siguiente antes de eso. Por otro lado, bueno, es evidente que S sub J menos R sub J es menor o igual que B menos 1. ¿Ok? Lo que nos lleva a que S sub J menos R sub J, ¿sí? Por B a la J es menor o igual que B menos 1 por B a la J. Eh, entonces, haciendo la suma, igual que antes, el mismo razonamiento, ¿no? Haciendo la suma de estas S sub J menos B sub J, pero R sub J por B a la J, desde J igual 0 hasta P, ok, estamos hablando estamos hablando del caso en el que P y Q son iguales, ok, entonces vamos a poner, eh, voy a poner esto así, si P y Q son iguales, tenemos que esto, por un lado es 0, porque la representación con la sucesión S sub J, y tanto con la S sub J como con la R sub J, es la misma del N, es el mismo N. ¿Ok? Entonces, bueno, de hecho acá la suma, estamos asumiendo, vamos a suponer, sin pérdida de ninguna generalidad, que esto es igual a A, donde A es el máximo, eh, el J más grande, para el cual eh, S sub J distinto de R sub J, ¿sí? Que si uno lo que asume es, bueno, vamos a suponer que
que en realidad no coinciden todos, sino que hay uno para el cual es distinto. O sea, entre todos tomo el más grande. Vamos a suponer, sin perder generalidad, que es el mismo último elemento. ¿Ok? Entonces, lo que se tiene es esta situación, ¿no? Tiene esto. Que al sumar desde 0 hasta A, pues resulta ser 0 la diferencia entre estos, porque sería n menos n. Por otro lado, debido a esta desigualdad, al sumar de 0 hasta A, sería b menos 1, multiplicando a la suma de S sub J menos R sub J, ¿sí? Por B a la J. Ah, perdón, este es S sub J menos. Así, lo voy a dejar así. Esto desde J igual 0 hasta hasta A menos 1. Okay. Este que está acá ya no va a aparecer, este que está acá ya no va a aparecer porque al hacer la suma lo que aparece es la suma de esto que está acá, ¿sí? Y entonces lo que queda sumándose es B menos 1 multiplicando a B sub J, la suma de J hasta A menos 1, y el último elemento, que es el último que está acá, que tiene subíndice A, bueno, resulta que es más S sub A menos R sub A por B a la A. Okay. Pero este S sub A menos R sub A por B a la A es menor o igual que menos B a la A. Entonces esto resulta ser, esto que está acá, este es multiplicado por este es B menos 1 por esta suma usando la fórmula de la serie geométrica, de la suma geométrica, de la sucesión geométrica, digamos, es B a la A menos 1 entre B menos 1. Y esto, perdón, era menor que menos B a la A. Por supuesto, esto se simplifica y al final esto queda igual a menos 1. Entonces, ahí es donde está la contradicción. Esa es la forma más, digamos, más detallada de esta desigualdad. Ah, entonces, esta contradicción prueba que A sub J, que R sub J y S sub J son iguales para todos J. ¿Okay? Por lo tanto, de aquí que tengamos unicidad. ¿Okay? La unicidad la tenemos en caso de que existan estas sucesiones. Pero la existencia, ¿sí? La existencia proviene precisamente de lo que hicimos acá. La existencia no es más que el uso iterativo del algoritmo de la división. Entonces, esa parte es exactamente lo que hicimos aquí, ¿no? Tenemos que n se va a poder escribir de esta forma, donde r sub 0 es un número entre 0 y b. Después, q sub 0 se va a poder escribir de esta forma, donde r sub 1 es un número entre 0 y b, y así sucesivamente hasta que llegamos a núcleo. Y entonces es esencialmente aplicar el algoritmo de la división para todo esto. Y entonces obtenemos así todos los r sub j. Y eso da la existencia. La existencia no es más que una consecuencia directa del algoritmo de la división. ¿Sí están de acuerdo con eso? Y fíjense ustedes que la sustitución, si nosotros hubiésemos hecho esto, si hubiésemos tomado, fíjense acá, el Q sub 5 que obtuvimos y lo metemos aquí, entonces queda representado en términos de 2 por el 1, que sería 2 por 0 más 1, y después esto más 1. Después de Q sub 4 lo metemos acá, después el Q sub 3 lo metemos acá, y así. Y entonces al final obtenemos esta representación. ¿Ok? Eso es lo que estoy diciendo que se hace acá. Usar el algoritmo de la división de forma reiterada para obtener
R sub 0, después obtener R sub 1, R sub 2 y así hasta llegar al último. Ok, eso sería todo. Bueno, una observación acá es que si uno suma desde A hasta B, donde B es un número más pequeño, entonces esa suma por definición es 0, ¿sí? Es decir, que si el subíndice que aparece acá, el contador que aparece acá, el de arriba, es más pequeño que el de abajo, entonces esta suma por definición es 0. Eso porque posiblemente allí aparece algo como eso. ¿Ok? Bueno, esencialmente la existencia es usar el algoritmo de la división de forma repetida y hacer esto. Y ya. Ok, no lo voy a hacer, es una... la idea es como la que mostramos en en los ejemplos. Claro, hay que usar inducción allí, ok, pero para formalizar la demostración, pero en realidad no es difícil de ver. ¿Tienen alguna pregunta? No, profe. Ok. Bueno, ustedes chequen esta última parte de la demostración, que es el uso, como les decía, iterativo o reiterativo, como quieran, del algoritmo de la división, además de este hecho, ¿ok? Para chequear que efectivamente sí tenemos esa representación base de... Por supuesto, acá, antes de seguir, cuando tenemos la base B igual a 10, es la representación decimal que todos conocemos. Y si la base es 10, entonces estos números, los elementos de esta sucesión finita, por lo que establece este teorema, van a estar entre 0 y 9. El mínimo valor es 0 y el máximo valor es 9. Y esa entonces es la representación que nosotros conocemos como representación decimal. Pero en realidad es una representación para cualquier base. Se puede dar una representación para cualquier base. Bien. Entonces, digamos que hasta ahora, en este punto, sí podemos decir qué significa esto. Esto lo que significa esencialmente, que este número 18 o el 124 es el ejemplo que yo di, lo que significa es que tenemos una sucesión, ¿ok? La sucesión finita, que son estos R sub J del teorema, de tal forma que el n que yo estoy tomando, ese natural, al que estoy llamando 18, se escribe como la suma va a ser la primera va a ser 1 por 10 y después más 8 por 10 a la 0. Ok, eso es lo que está diciendo. O si quieren lo escriben al revés, 8 por 10 a la 0 más 1 por 10. Que esa sería la representación que se tiene, la representación en la base b igual a 10 del número que hemos llamado 18. Ok, y así con todos los demás. Entonces, digamos que este teorema nos dice de una manera, digamos, bastante ya definitiva, qué significa eso de 18, de 1.000.000, de lo que sea, en base 10, pero también en otras bases. ¿Okay? Bueno, ahora vamos a hablar de las raíces. Lo que queremos mostrar en esta parte de la clase, en esta sección, es la existencia de raíces enésimas de números reales no negativos. ¿Okay? Ahora, para mostrar eso, para mostrar que existen, dado un número real no negativo, existe su cosa es, vamos a usar el principio del supremo, no supremo, ¿no?
Y antes de eso mostramos este lema. Este lema establece que si, bueno, tengo un natural y epsilon entre 0 y 1, 1 más epsilon a la n es menor estricto que 1 más 3 a la n. ¿Okay? Es decir, que esta desigualdad se cumple para n mayor o igual que 1. Para n natural mayor o igual que 1, a partir justo de 1. Porque hay propiedades que se cumplen para n desde un número natural mayor. En este caso, para n desde 1. ¿Okay? La desigualdad se demuestra por inducción. Máximo arbitrario, fijamos 0 y 1. Y recuerden, esta parte, el hecho de que epsilon esté entre 0 y 1 es importante. ¿Okay? Y definimos a S como el conjunto de los naturales con la propiedad de que 2.1 es cierto. ¿Okay? Se cumple. Lo que queremos ver es que ese es un conjunto inductivo. Y con eso habremos mostrado que la propiedad 2.1 se cumple para todo n natural. Bueno, evidentemente, si n vale 1, esta desigualdad se cumple, ¿sí? Porque tenemos esta desigualdad en el caso de n igual a 1. Por lo tanto, 1 pertenece al conjunto S. ¿Okay? Ahora asumimos que n pertenece a S, y entonces resulta lo siguiente, fíjense, 1 más epsilon a la n más 1 se escribe de esta manera, pero aquí el 1 más epsilon a la n, como n pertenece a S, eso significa que esto se cumple así tal cual como está escrito ahí para el caso n. Y por lo tanto 1 más epsilon a la n es menor que 1 más 3 a la n por epsilon. Es decir, tenemos esto. Por otro lado, pues tenemos que al hacer el producto distributivo acá, llegamos a esta situación, ¿sí? Este que está acá va a ser menor que 3 a la n porque epsilon es menor que 1. Eso proviene simplemente de tomar esta desigualdad y multiplicar por 3 a la n en ambos lados, y uno obtiene que 3 a la n por epsilon es menor que 3 a la n. Entonces tenemos este menor que este. Por eso decía que esto es importante acá que epsilon esté entre 0 y 1. ¿Okay? El 3 a la n pues sigue estando acá. El 1 que está aquí evidentemente es más pequeño que 3 a la n. ¿Ok? Y bueno, lo puedo mostrar por inducción también, pero eso es claro. Por lo que esto que está acá es menor estricto que esto que está acá. ¿Ok? Entonces, pues evidentemente esto no es más que 1 más 3 a la n más 1 por epsilon. Eso es el caso de n más 1 de esto. Entonces tenemos que n más 1 está en S, es inductivo, y por lo tanto S y los naturales son el mismo conjunto. Es decir, esta propiedad 2.1 se cumple para todos los naturales. Bueno, ahora vamos a mostrar el teorema 3, que es el teorema con respecto a la existencia de raíces enésicas. Tenemos, bueno, no sé si antes de demostrar esto tienen alguna consulta. Bueno, seguimos. Tenemos un número real no negativo A y N en un número natural. Entonces, el teorema 3 establece que existe además un único número real X, tal que primero X es mayor o igual que 0 y además X a la N es igual a A. A ese X es al que se le suele denominar la raíz enésima de A. ¿Ok? Bueno, este número se le llama la raíz enésima de A y la denotamos de cualquiera de estas dos formas, ¿no? Raíz enésima de A o A a la 1 sobre E. En el caso en el que n es 2, como bien saben, es la raíz cuadrada. ¿Ok? Pues bien, primero vamos a asumir que existe ese número, pero vamos a mostrar la unicidad. ¿Ok? O sea, la unicidad es clara porque si x y y fuesen tales que x a la n y y a la n ambos son iguales a A, son ambos no negativos, y además elevado a la n, cada uno de ellos da A, entonces, bueno, si asumimos que son distintos, si asumimos que x y y son distintos, tendríamos
o bien X menor que Y o bien Y menor que X, cualquiera de los dos, pero con estudiar uno solo de los casos es suficiente. Entonces, sin pérdida de generalidad, asumimos que X es más pequeño que Y y de aquí se llega a esta desigualdad. Bueno, eso, que de acá se llegue hasta esta otra, tiene que ver con, pueden hacer inducción para mostrar que esto implica esto. Ok. Básicamente, el caso n igual a 1 es tomar esta desigualdad y multiplicar por x a ambos lados. Entonces tengo x cuadrado menor que, bueno, de hecho, el caso de x igual a 1 es el caso básico, ni siquiera hay que mostrar. El caso de x igual a 2, n igual a 2, perdón, n igual a 1, n igual a 2, en el n igual a 2 se demuestra como lo que estaba diciendo. Multiplico por x a ambos lados, tengo x cuadrado menor que x por y. Y después, por otro lado, multiplico por y, tengo esta misma desigualdad, tengo x por y menor o igual que y cuadrado. Entonces voy a tener que x cuadrado es menor que y cuadrado por transitividad. Eso sería el caso de n igual a 2 acá. Vale para n y hacen exactamente el mismo razonamiento. Multiplican esto por x en ambos lados, tienen x a la n más 1 en el lado izquierdo, y a la n por x en el lado derecho. Y después, esta misma desigualdad multiplicamos por y, va a ser x, para ver, multiplicamos por y, no, mentira. Usamos la hipótesis inductiva y vamos a llegar al caso que tenemos x a la n más 1 menor que y a la n más 1. Okay. Si a es 0, en el caso en el que a vale 0, bueno, es evidente que x tiene que ser 0, la raíz enésima tiene que ser 0. O sea, ahí no hay nada que mostrar. Por eso asumimos que a es positivo. Okay. Ahora, ¿qué pasa con la unicidad? ¿Por qué la unicidad proviene claramente de esto? Que no, eso no lo terminé de decir. Porque si x y y no fuesen distintos, no fuesen iguales, por ejemplo, x es menos distinto que y, llegamos a esta desigualdad, pero resulta que x a la n y a la n estamos asumiendo que son ambos iguales a a. Y entonces esta desigualdad implicaría que a es estrictamente menor que a, lo cual es una contradicción y entonces no puede ser que existan dos reales distintos tales que x a la n y a la n sean el mismo valor a. No puede ser. Entonces existe un único número real positivo, o más bien no negativo, con esa propiedad. Okay. La unicidad proviene de esto. Ahora, seguimos con la demostración. En el caso, ya sabemos que hay unicidad. En el caso a igual 0, es directo que x tiene que ser 0 y entonces asumimos a positivo. Porque el caso de a igual 0 ya está mostrado. Cuando a es positivo, bueno, definimos este conjunto, el conjunto de los t reales positivos, tales que t a la n es menor que a. Ok. Ahora lo que vamos a ver es existencia. Ok. Ya la unicidad la vimos, vamos a ver existencia. Definimos este conjunto así, recuerden, los t positivos, t real es positivo con t a la n menor que a. Ahora, para ver que el conjunto es no vacío, para ver que es no vacío, queremos ver que definir una cosa como esta tiene sentido, porque si fuese vacío, ¿qué sentido tendría? ¿No? Para ver que es distinto de vacío, definamos o tomemos t sub 0 como a entre 1 más a. ¿Okay? Entonces, bueno, está claro que t sub 0 es mayor que 0, pero menor que 1, ¿okay? Porque a es positivo, ¿de acuerdo? ¿Okay? La inducción muestra que t sub 0 a la n es menor que t sub 0, menor o igual que t sub 0, pero además t sub 0 es menor que a. ¿Ok? Evidentemente, de la definición de t sub 0 acá, t sub 0 va a ser menor que a. ¿Ok? Entonces, ¿eso qué significa? Que efectivamente E no es vacío, porque existe un positivo con la propiedad de que t a la n es menor que a. Esto que está acá es claro, porque si usted toma, dice por inducción, usted ve el caso t igual, n igual 1. Bueno, multiplica desigualdad por t sub 0, digamos la y va a tener t sub 0 cuadrado menor que t sub 0. Entonces va a tener t sub 0, más bien el caso de n igual.
El caso n lo asume como cierto y el caso n lo asume. Bueno, pues vea usted la inducción ahí. Y que t sub 0 sea menor que a proviene del hecho de que esto que está acá es menor que a, ¿sí? Porque está claro, fíjense ustedes, que si, que pasa acá, una observación con respecto a eso, es que para ver eso, si a es positivo y t sub 0 está definido como a entre a más 1, entonces t sub 0 es menor que a. Eso es lo que estoy diciendo acá. ¿Okay? En efecto, bueno, ¿qué significa que t sub 0 sea menor que a? T sub 0 menor que a equivale a escribir que a entre a más 1 es menor que a. Pero eso equivale a escribir, todo el mundo aquí es positivo, no hay ningún problema con multiplicar por a menos 1 a más 1 en ambos lados. ¿Okay? Tengo que a es menor que a por a más 1. Y esto equivale a escribir que a es menor que a cuadrado más a, lo cual equivale a escribir que, que 0 es menor que a cuadrado. Lo cual es cierto, porque a es positivo. Como a es positivo, su cuadrado también lo es. Y si esto es cierto, esto es cierto, y si esto es cierto, esto es cierto, y si esto es cierto, esto también, y por lo tanto, t sub 0 es menor que a. Ok, entonces, eso es lo que, por esa razón, tenemos que t sub 0 es menor que a, y de allí surge esta desigualdad. Okay. Por otro lado, E también es acotado por arriba. Está acotado por arriba por 1 más A. Okay. ¿Quién era E? Recuerden que E es este conjunto, el conjunto de los T, tal que T a la N es menor que A. ¿Okay? ¿Por qué está acotado por 1 más A? Bueno, porque si T es un elemento de E, T es un elemento de E, recuerden que es un número positivo, pero además con esta propiedad, T a la N menor que A. Si T es un elemento de E, y para T en E, si T es menor o igual que 1, estamos en el caso en el que T es menor estricto que 1 más A. ¿Okay? Entonces, este sería 1 más A sería una cota superior en el caso en que T es menor o igual que 1. En el caso en el que T es mayor que 1, lo que ocurre es que se tiene esta desigualdad a partir de esta que está acá. ¿Okay? Aplicando inducción usted llega hasta aquí. Pero T a la N por definición del T que estamos tomando en E, por definición T a la N es menor que A. Pero a su vez A es menor que 1 más A y por lo tanto T es menor que 1 más A. Entonces, para cualquier T que yo tome, tanto cuando considero T menor o igual que 1, como cuando considero T mayor que 1, recuerden que el T era positivo, no necesito considerar T negativo porque T es estrictamente mayor que 0. Entonces, en cualquiera de estos dos casos se tiene que T es menor que 1 más A. Por lo que A es entonces una cota superior. Es decir, el conjunto está acotado superiormente. Si está acotado superiormente, nosotros vimos, gracias al principio del supremo, que ese conjunto posee supremo. ¿Están de acuerdo? Ese conjunto posee supremo. Un supremo que es un número real. A ese supremo lo denotamos por X. ¿Ok? Ese es el supremo. ¿Qué es lo que queremos ver? Para detenerme un momento acá y dejar claro qué es lo que queremos hacer. Lo que queremos hacer es mostrar que el supremo de este conjunto es precisamente la raíz enésima de A. ¿Ok? Eso es lo que queremos ver. Por eso definimos este conjunto. Primero mostramos que es no vacío, ¿ok? Para decir, bueno, que tiene sentido definir una cosa como esta. Y después mostramos que es acotado, cosa que ya hicimos. Ahora, como es acotado, posee supremo y vamos a ver finalmente que ese supremo es precisamente el X que estamos buscando mostrar que existe en este teorema. ¿Okay?
Ese es el camino que estamos siguiendo. Entonces, por un lado, x es mayor o igual que t sub 0. ¿Sí? Fíjense que el x, que x queremos ver que es igual, x a la, es tal que x a la n es igual a. ¿Sí? Primero, x va a ser mayor o igual que 0 porque en el primer caso, cuando a es igual a 0, x vale 0. Y en este segundo caso que estamos considerando a positivo, como x es supremo de este conjunto, pues, y además x es más grande, es una cota superior para este conjunto, y t es positivo, por supuesto, como el supremo es más grande que cualquier elemento de este conjunto, es más grande que 0 también, porque cualquier elemento de este conjunto es más grande que 0, y x es más grande que cualquier elemento de este conjunto. Okay, hay transitividad allí y x es mayor o igual que 0. Entonces, en el primer caso, igual 0 es igual, x es igual a 0. En el segundo caso, en el que t, en el que a es positivo, estamos viendo que x va a ser positivo. Entonces, esta desigualdad para el x que estamos considerando ya está demostrada. Lo que queremos ver ahora es que x a la n es igual a a. ¿Ok? Entonces, claramente x es más grande que t sub 0. ¿Sí? ¿Por qué x es más grande que t sub 0? Mayor o igual que t sub 0. ¿Alguien me puede decir eso? ¿Por qué es tan claro que eso sea así? Bueno, voy a dar un minuto para ver si alguno me contesta. Porque T0 sería un elemento de... Exactamente. Claro, x es el supremo de este conjunto. Como t sub 0 es un elemento de E, porque vimos que t sub 0 pertenece a E, entonces evidentemente x es mayor o igual que t sub 0. Es mayor o igual que cualquier elemento de E, particularmente mayor o igual que t sub 0. Entonces tenemos esta desigualdad, ¿no? X es mayor que 0. Ahora queremos ver, afirmamos que x a la n es igual a A. Para ver eso, bueno, asumamos que x a la n es menor que A. Vamos a ver que no puede ser. ¿Okay? ¿Qué pasa? Bueno, si escogemos epsilon positivo entre 0 y 1, bien, real por supuesto, y epsilon lo escogemos de esta manera, ¿ok? Entonces, usando la desigualdad que mostramos en este lema, la desigualdad 2.1, resulta, recuerden que la desigualdad era esto, 1 más epsilon a la n es menor que 1 más 3 a la n por epsilon. Entonces, usando esa desigualdad, llegamos a que x a la n multiplicado por este 1 más epsilon a la n, bueno, va a ser el mismo x a la n, pero como este que está acá es menor estricto que 1 más 3 a la n por epsilon, entonces tenemos esta desigualdad. ¿Okay? Pero x a la n multiplicado por esto, con este epsilon, bueno, esto se escribe de esta forma, ¿sí? Pero a su vez, epsilon es más pequeño que este. Y como epsilon es más pequeño que ese valor, bueno, resulta que esta expresión va a ser más pequeña que x a la n más esto que está acá. ¿Okay? ¿Están de acuerdo con eso? Eso proviene básicamente de pasar este 3x a la n para acá multiplicando, y entonces se tiene esta epsilon por 3x a la n es menor que a menos x a la n. De ahí es donde sale esta desigualdad. Por supuesto, esto se convierte en a, y llegamos a que x a la n por 1 más epsilon a la n es igual a, es menor estricto que a. ¿Okay? Es menor estricto que a. Eso quiere decir que
fíjense que lo que estamos diciendo es que este elemento elevado a la n, o más bien x por 1 más epsilon, todo eso elevado a la n es más pequeño que a. Pero si nos vamos ahora a la definición del conjunto B, bueno, resulta que como ese elemento elevado a la n es más pequeño que a y además es positivo, ¿sí? X por 1 más epsilon, resulta que ese elemento pertenece a este. ¿Ok? Este pertenece a X. Pero a su vez este evidentemente es más grande que X. Esto no puede ser, porque esto es una contradicción acá, porque X es el supremo de E. Y lo que hemos visto, lo que hemos conseguido es un elemento de E que es más grande que el supremo, cosa que es una contradicción. ¿Sí está claro eso? Sí, profe. Entonces, X a la N menor que A no puede ser. ¿Ok? ¿Esto qué significa? Que si esto no puede ser, si esto no es posible, lo que sí es posible es la desigualdad contraria. X a la N mayor o igual que A. Entonces, esa contradicción muestra esta desigualdad. Ahora, vamos a mostrar que esta otra desigualdad estricta tampoco es posible. ¿Sí? ¿Cómo hacemos? Pues, aplicamos un argumento similar al anterior. Pues cogemos epsilon entre 0 y 1 con la propiedad de que epsilon es estrictamente más pequeño que esto. ¿Sí? Fíjense que la diferencia acá está en que en lugar de tomar 3x a la n, aquí, en este cociente que está acotando superiormente a epsilon, lo que se hace es tomar 3 a la n por a. ¿Okay? Ahora, ¿qué tenemos? Bueno, si el epsilon lo tomamos de esa manera, ¿ok? Entonces, de aquí se obtiene esta expresión. ¿Ok? 3 a la n por a por epsilon más a sería esto y eso va a ser menor que x a la n. Ahora, nuevamente usando la propiedad esa 2.1 en la que habíamos mostrado que 1 más epsilon a la n es estrictamente más pequeño que 1 más 3 a la n por epsilon. Entonces llegamos a esta expresión. No sé si se dan cuenta de eso. Vamos a chequear eso para dejarlo claro. Nosotros tenemos de esto, que es algo que estamos asumiendo, porque el epsilon lo tomamos de esa manera, menor que x a la n, y esto otro, 1 más epsilon a la n, menor estricto que 1 más 3 a la n por epsilon, ¿sí? Que era la desigualdad 2.1, esta desigualdad que habíamos mostrado acá. ¿Ok? De eso obtenemos lo siguiente. Fíjense, lo que dice acá es que se obtiene esto, acá. ¿Ok? Bueno, ¿qué pasa? Bueno, es evidente que a partir de esta desigualdad se obtiene esto, simplemente pasando a dividir 1 más 3 a la n sobre epsilon, pero por epsilon, pasarlo a dividir al otro lado, ¿sí? La desigualdad permanece porque todo el mundo allí es positivo. Pero por otro lado, a partir de esto, fíjense, tenemos a menor estricto que x a la n entre 1 más 3 a la n por epsilon, pero a su vez de esta desigualdad acá, vamos a ponerla así, de esta desigualdad acá podemos escribir, bueno, no me quiere dejar poner otro color, tenemos que 1 entre 3, 1 más 3 a la n por epsilon, ¿verdad? Es menor que 1 entre 1 más epsilon a la n. Por lo que si yo ahora a esta desigualdad la multiplico por x a la n en ambos lados, queda así. Entonces esto que está acá es más pequeño. Esto es más pequeño que x a la n entre 1 más epsilon a la n. ¿Ok? ¿Qué es lo que dice aquí esto?
O lo que es lo mismo, o lo que es lo mismo, tenemos esto. X sobre 1 más epsilon a la n. ¿Ok? ¿Pero qué significa esto? ¿Qué significa esta desigualdad 2.3? Bueno, aplicando ahora la propiedad del supremo, tenemos lo siguiente. Primero, está claro que esto es estrictamente más pequeño que x, porque 1 más epsilon es más grande que 1, y entonces al dividir x entre un número más grande que 1 queda esto. O si quieren, si no lo quieren ver así, lo ven simplemente como que x es más pequeño que x más x por epsilon, y de allí sale esta desigualdad. ¿Okay? De eso resulta que debe existir un elemento, ¿okay? Un elemento en E con la propiedad de que esto es más pequeño que t. ¿Por qué tiene que ser así? Bueno, porque este número es más pequeño que el supremo. ¿Okay? Este es el X es la más pequeña de todas las cotas superiores. Como esto no puede ser una cota superior, evidentemente no puede ser una cota superior, ¿okay? Debe existir un elemento en el conjunto que sobrepase a esto. Eso es lo que estamos diciendo. ¿Okay? Existe un elemento del conjunto que sobrepase a eso. Porque si este fuese más grande que todos los elementos, cualquiera de los elementos de E, entonces este sería una cota superior. Pero además sería menor que el supremo, cosa que no puede ser porque el supremo es la más pequeña de todas las cotas superiores. De manera que hay un elemento que es más grande que este. Eso nos lleva a esta desigualdad para algún t en E. ¿Ok? Ahora, cuando usted eleva esto a la n, eso va a ser menor que esto a la n. ¿Ok? Pero t a la n, como t pertenece a E, t a la n es más pequeño que A, y por lo tanto esto es más pequeño que A. ¿Y eso qué significa? Entonces que x sobre 1 más epsilon pertenece a, pertenece al conjunto E. Es evidente que esta desigualdad y esta otra representan una contradicción, porque no puede ser este número por un lado, menor estricto que este mismo y ese menor estricto que el A. No puede ser. Eso es una contradicción y por lo tanto esta desigualdad tampoco puede ser. Eso nos lleva a que la única posibilidad que hay gracias a el axioma de tricotomía, recuerden, era el que decía que yo tengo que, ¿se acuerdan cuando estábamos hablando del conjunto P? Ese de que los números reales están básicamente eh, construidos como P unido con el 0 unido con menos P. Entonces, eso nos llevaba a que o bien un número, dado un par de números, o bien son iguales, o bien el primero es más grande que el segundo, o bien el segundo es más grande que el primero. Como ninguno de los dos es más grande que el otro, entonces la única posibilidad es que sean iguales. Eso termina la demostración de, esta, de este teorema de existencia y unicidad de raíces genéticas. ¿Ok? Entonces, fíjense por dónde, qué fue lo que hicimos, o cuáles fueron los argumentos. Este lema fue decisivo. ¿Ok? Un lema decisivo. Yo no digo, escúchese bien acá, yo no digo que esta sea la única demostración de esto. De hecho, no creo que sea la única demostración. No he visto otra realmente, pero estoy casi seguro de que debe haber otra demostración distinta a esta. Pero en esta demostración este hecho fue decisivo. ¿Okay? Se usó, se usó la propiedad del supremo, se usó ese lema, y lo demás fue ver que no se podía tener en, ni esta desigualdad ni esta otra. ¿Okay? En un primer caso, la contradicción llegó del hecho de que obtuvimos un elemento, ¿ok?
que era un elemento de E que era más grande que el supremo, cosa que no podía hacer. La segunda contradicción, deme un momento, por favor. Bueno, disculpe, la segunda contradicción llegó de esta desigualdad 2.3 y 2.4, que no podían ser las dos simultáneamente. ¿Ok? Bueno, eso llegó a que x a la n tenía que ser a, y además vimos en algún momento que x es mayor estricto que 0 o igual a 0 en el caso en el que a vale 0. ¿Sí? Bueno, denme un minuto, voy a detener la grabación en este momento porque necesito resolver un asunto.